En esta oportunidad nos vamos a meter con los capítulos 16 y 17 en primera instancia, que son los capítulos que presentan eh, el vocabulario de la representación y el pacto fundador de estatalidad con su definición correspondiente. Antes de meternos con el texto, me gustaría compartir con ustedes un texto de Hegel, que es un filósofo muy importante de la política y que nos puede ayudar en su texto, en su comentario, a la hora de tener que ver qué es lo que estamos haciendo acá cuando pensamos el Estado, o qué es lo que vamos a estar leyendo en estos textos filosóficos, no solo el de Hobbes, toda vez que digamos la palabra Estado. El texto es La filosofía del derecho, se conoce así, Principios de filosofía del derecho, y el texto en cuestión corresponde al parágrafo número 258, la parte relativa al Estado, y me interesa especialmente un texto que es el agregado de ese parágrafo, 258 de la Principios de Filosofía del Derecho, donde él nos dice instrucciones o nos ayuda a ver qué es lo que tenemos que hacer si queremos entender la idea del Estado. Porque esto es lo que vamos a estar haciendo en esta materia, analizar el Estado en su idea. Muy bien, y si esto es lo que hay que hacer, ¿cómo hago para concebir la idea del Estado? ¿No? Y sobre todo, ¿qué es lo que no tengo que hacer? O que no es necesario hacer. Según Hegel, para concebir la idea del Estado no es necesario observar estados e instituciones determinados, sino considerar la idea misma, ese Dios real. Dejando de lado el tema de Dios, eh, el, el, el Estado debe ser definido a partir de su idealización y no a partir de ciertas observaciones empíricas de superficie, ¿no? Tenemos que primero verlo a priori, o sea, en su concepto, o sea, en su lógica abstracta, y después consideraremos los estados realmente existentes, ¿no? Todo estado, aunque por los principios que posee se lo declare malo o se reconozcan en él determinadas carencias, tiene en su interior los momentos esenciales de su existencia, especialmente si pertenece a los estados civilizados de nuestra época, ¿no? Hegel se refiere a los estados liberal burgueses de derecho del siglo XIX. Pero dado que es más fácil encontrar fallas que concebir lo afirmativo, se suele caer en el error de detenerse en aspectos singulares y olvidar el organismo interno del Estado. El Estado no es un producto artificial, sino que se halla en el mundo y por lo tanto está en la esfera del arbitrio, la contingencia y el error. Por lo cual un mal comportamiento puede desfigurarlo en muchos aspectos, ¿no? O sea, la estatalidad no es un ente matemático, sino que vive en el mundo, ¿no? No es solamente algo que es de carácter ideal, ¿no? O sea, estamos buscando la idea del Estado, pero entendiendo que el Estado no pertenece solo al rango de los conceptos puros, sino que tiene su existencia material también. Y en esa existencia material depende cuál sea la manifestación, la concretización de la idea general del Estado que se esté dando en tal o cual sociedad determinada. Eh, y depende de qué sociedad determinada estemos hablando, puede ser que en ellas o en ella se estén produciendo modificaciones a la idea del Estado que dependen de, bueno, cómo las personas que están gobernando los estados en esos contextos se comportan, ¿no? Cómo lo conducen, cómo ocupan o cómo habitan el Estado los seres humanos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando concebimos el Estado, o cuando tratamos de hacernos una idea acerca de lo que es el Estado, hay que tratar de evitar
encontrar fallas todo el tiempo, como si cada vez que estamos a punto de empezar a pensar la idea del Estado, enseguida venimos con todos los déficits y cómo nos detenemos en aspectos singulares sin prestar atención al fundamento lógico de todo esto, en la idea de que es racional todo este movimiento, que hace que nos integremos a la vida de un Estado y no que vivamos, bueno, totalmente aislados, ¿no? Bien, y como para terminar el texto, incluso el hombre, el ser humano menos perfecto, el delincuente o un enfermo y deforme, no por eso deja de ser un ser humano viviente. Lo afirmativo, la vida, existe a pesar de las carencias, y de este aspecto afirmativo es de lo que aquí se trata. O sea que si queremos concebir la idea del Estado, parece que tenemos que pensarlo afirmativamente, a pesar de las carencias, y tratar de ver incluso en las personas más degradadas respecto de la condición humana, también ahí ver seres humanos. De la misma manera, tenemos que poder ver en los más degradados de los estados actuales, en los más desfigurados, en los que operan aparentemente según las lógicas menos compatibles con la de este estado que estamos tratando de concebir en idea, incluso allí hay algún aspecto afirmativo de estatalidad que tenemos que poder distinguir. Y esto no se puede hacer si uno no cuenta con una teoría al respecto. Muy bien, entonces vamos a tratar de hacer esto con el texto de Hobbes y vamos a ver cómo él nos introduce a su idea del Estado. ¿Cómo vamos a empezar a abordar los textos que nos tocan aquí? El capítulo 16 y el capítulo 17. Vamos a empezar por el final de estos dos textos, por el capítulo 17, sobre todo con el párrafo 13. Vamos a leerlo, después vamos a ir a ver de qué manera esta que está describiendo en el capítulo 13 es la única forma que tenemos de armar un Estado, o de concebir el Estado, o de hacernos una idea del Estado. Y luego, a partir de lo que esté planteado aquí en el capítulo 17, ir al capítulo 16 y extraer de allí los recursos necesarios como para pensar el concepto de representación política. El texto arranca de esta manera: the only way, ¿no? La única forma de erigir un poder común de ese tipo, un Estado, que pueda ser capaz de defenderlos de la invasión de los extranjeros y de los daños de uno con el otro, o sea, aspecto externo, aspecto exterior de la guerra, de las relaciones internacionales, o de los posibles daños que se hagan entre sí, perdón, las injurias que surjan entre ellos, incluso pudiendo llegar hasta la guerra civil, o sea, en el aspecto doméstico, tanto hacia afuera como hacia adentro, los defiende y los protege. Y de esa manera, asegurarlos de tal suerte que por su propia industria, su esfuerzo y por los frutos de la tierra puedan nutrirse a sí mismos y vivir de manera feliz. La única manera de hacer todo esto es conferir todo su poder y fuerza a un hombre o una asamblea de hombres, seres humanos, que pueda reducir todas sus voluntades por pluralidad de voces a una voluntad. Todo el poder y fuerza en una figura representativa que reduzca la multiplicidad del conjunto de todas las voluntades de los sujetos que viven en el adentro de la estatalidad por pluralidad de voces a una voluntad. Incluso cuando sea una asamblea de seres humanos, también tiene que ser posible acá la reducción a la unidad, que voten y se pongan de acuerdo. Esto implica más o menos lo mismo que decir señalar, to appoint, fíjense que acá hay un señalar, indicar, un hombre o asamblea de hombres
que los represente. Miren cómo lo dice en inglés, to bear their person, o sea, portar su máscara. O sea, que representar parece ser portar su máscara. Este hombre o asamblea de hombres que es indicado por la multitud que se ha congregado con el objetivo de salir del estado de naturaleza y armar un estado, que es uno y el mismo movimiento, eh, esa persona va a ser una especie de máscara que va a representarlos a todos. A todas esas voluntades esa pluralidad de voces a través de la cual surgió. Bien. Y cada uno, ¿no? Por un lado, señalar a quien va a llevar la máscara de ellos, ¿no? Quien los va a representar. Y cada uno debe apropiarse, own, y reconocerse a sí mismo como autor, o a sí misma como autora, de cualquier cosa que haga o provoque hacer a otro aquel que lleva su máscara, o sea, el representante, en aquellas cosas que conciernen a la paz y la seguridad. Importante. Y de esta manera, someter sus voluntades, cada uno a su voluntad, y sus juicios, cada uno a su juicio. O sea que lo que va a querer el Estado, lo que va a juzgar que hay que hacer el Estado, interpretar, y lo que va a hacer el Estado, va a depender de quién o quiénes porten la máscara representativa. Esto es mucho más que consentimiento o concordia. No es el pacto no es un acuerdo a través de un contenido. Eso, por eso dice acá consentimiento o concordia. Consent es como sentir todos de la misma manera y concord viene también de ahí, el mismo corazón para todos, o sea, algo así como una especie de comunidad de sentimiento o comunidad de opinión con respecto a la persona que está eh, esbozando, está llevando adelante el monopolio, digamos, de la decisión política. Entonces, más que tener que estar de acuerdo o concordar con ese sujeto, de lo que se trata es de armar una real unidad ahí. Parece que si es por el tema del consenso y la concordia, jamás vamos a tener la unidad, y por eso, si hacemos así, no va a haber una real unidad. La real unidad, ¿no? Real unity of them all in one and the same person, no se obtiene a través de la concordia o del consenso en el sentido de todos están de acuerdo en lo mismo, sino que depende de una situación o de una operación formal, donde se designa la voluntad de alguien y los demás se someten a esa voluntad y la reconocen como propia y se reconocen como autores. Para entender esto vamos a tener que ir al capítulo 16. ¿Bien? Solo así tenemos una real unidad de todos ellos en una y la misma persona. ¿Cómo se hizo? Made by covenant, o sea, pacto, de cada un ser humano con cada otro ser humano, de tal manera que es como si cada ser humano debiera decirle a cada otro ser humano, autorizo y abandono mi derecho de gobernarme a mí mismo a este ser humano, a este hombre o a esta asamblea de hombres, con la condición de que tú abandones tu derecho en beneficio de él, ¿no? de este hombre o asamblea de hombres, y autorices todas sus acciones de la misma manera. Esto es lo que cada uno le dice a cada otro en el momento de pactar, y cuando dicen this man or this assembly of men, lo que estamos haciendo es appoint al soberano,
¿no? Señalar al soberano, autorizarlo y donarle, transferirle, vamos a ver, el derecho natural. ¿Mm? Una vez hecho esto, ese fue el pacto, ¿no? Esto es el enunciado del pacto. La multitud, así unida en una persona, se llama Estado. No república, pero Estado me gusta más, Commonwealth. En latín, civitas. En griego, polis. Esta es la generación de ese gran leviatán, o más bien, para hablar con mayor reverencia, de ese Dios mortal, al cual le debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y defensa. Pues por la autoridad dada por cada particular en el Estado, tiene que hacer uso de tanto poder y fuerza conferidos a él, que por el terror a eso, es habilitado para conformar, ¿no? Formar las voluntades de todos ellos para estar en paz en casa, adentro, y tener ayuda mutua contra sus enemigos afuera. Paz adentro, guerra afuera. Y en él, ¿no? En esta persona, en este leviatán, el soberano, consiste la esencia del Estado, que es, para definirlo de esta manera, y vamos a la definición del Estado, una persona de cuyos actos una gran multitud, por mutuos pactos de uno con otro o de pactos recíprocos, se han hecho a sí mismos, cada uno de ellos, el autor, con el objetivo, con el fin de que pueda usar la fuerza y los medios de todos ellos como él piense que va a ser más útil para la paz y la defensa común. Y quien lleva esta máscara, quien porta esta máscara, quien representa así a los demás, a todos los demás, es llamado soberano y se dice que tiene poder soberano. Todo el resto se considera súbdito. Acá tenemos el primer texto correspondiente al enunciado del pacto y vamos a ver que es una situación absolutamente hipotética. No sé si estuvieron viendo más o menos el lenguaje que estamos analizando, pero más o menos esta idea de la ficcionalidad se encuentra por todas partes, ¿no? ¿Cuándo sucedió esto? ¿No? Una objeción muy torpe contra el contractualismo puede ser, pero si el pacto no lo hicimos nunca, ¿cuándo sucedió ese pacto? ¿No? Lo que se llama la objeción de facticidad. ¿Cuándo sucedió un pacto así? Y si no podemos indicar momentos empíricos donde haya sucedido este pacto, bueno, la teoría del contrato social, los contractualistas, y, bueno, son todos delirantes y no me sirve para pensar la política, podría decir, o para pensar el origen del Estado, o para pensar la esencia del Estado y la tarea que tienen que desarrollar los Estados para ordenar la vida política de los ciudadanos de la mejor manera. Acá tenemos las preguntas del campus y un poco más abajo tenemos el cuadro en cuestión. Si ustedes se fijan, lo que he dibujado aquí son estos pactos recíprocos de cada uno con cada otro, ¿no? Que responde a la pregunta sobre todo quiénes pactan, cada uno con cada otro, obviamente menos el soberano o los soberanos, que son señalados, al menos como para empezar a ver esto. La pregunta es, ¿qué es lo que pactan? ¿No? Okay, pactan cada uno con cada otro y si hay uno que queda fuera de alguno de esos pactos, no vale. ¿No? Tendría que ser un pacto donde cada uno le dice a cada otro, autorizo y transfiero. Y vos, yo también autorizo y transfiero. Y vos, yo también autorizo y transfiero. Y yo también, y yo también, y yo también, y yo también, y autorizo y transfiero con la condición de que tú transfieras y autorizas, digamos. Cada uno pacta con cada otro. Este con este, perdón, este con este, este con este, este con este, este con este, y así
sucesivamente. ¿Qué es lo que pactan? O sea, el contenido del pacto que llevan adelante, ¿sí? Que es, pactamos todos hacer esto de acá en adelante. Por eso es un pacto, porque es una dimensión de futuro e implica una promesa. ¿Y qué tipo de promesa es? Muy bien. Prometemos sobre todo dos cosas, ¿no? Hacemos dos grandes actos de habla cuando estamos llevando adelante el pacto fundador de estatalidad. Por un lado, la donación del derecho natural al soberano. Hay un give up en favor de alguien y entonces ese give up es un gift, ¿no? Le regalamos al soberano el derecho natural, no es un pacto con el soberano. No es que yo le doy al soberano el derecho natural y él me da algo a cambio. No, es un te doy y me das. ¿Sí? Por lo tanto, no es, el pacto no implica al soberano. Los que pactan y quienes pactan son los particulares entre sí. Al soberano se le transfiere el derecho natural sin pretender nada a cambio, más que lo que tiene que venir con todo esto que según leíamos recién es protección en lo que tiene que ver con la paz y la defensa común, tanto respecto de amenazas internas como respecto de injurias domésticas. ¿Sí? O sea que tiene que haber protección también. Pero digamos, no es algo que el soberano promete a cambio, eso, ¿no? El soberano no da nada a cambio. Vamos a ver de qué manera podemos después hacernos esta idea de que no implica esto para el soberano que, bueno, le dan un cheque en blanco y él hace lo que se le canta, ¿no? Se supone que Hobbes no quiere llegar a ese punto, pero en este caso lo que le importa decir es que no hay un pacto del soberano con ninguno, ni con un pueblo, ni con una multitud, ni con nada. O sea, no pacta el soberano. Porque si pactara, entonces podríamos decir, cualquiera de los sujetos en cualquier momento podría arrogarse el derecho de decir que por incumplimiento de los pactos que hemos hecho con el soberano, entonces ahora tenemos derecho de resistencia. ¿Sí? Como se fijan, si uno transfiere el derecho natural, entonces se supone que después ya no está habilitado a hacer cálculos en base a lo que le parece o no le parece, que es la conservación y la paz común, sino que en ese aspecto lo delegó. No delego todo en el soberano, transfiero mi derecho natural en este aspecto que tiene que ver con la paz y la defensa común. ¿Sí? Y además, si se fijan bien, el soberano ahora recibe el derecho natural de todos los ciudadanos, de todos los súbditos, y lo lleva adelante o lo ejerce como una persona pública. Si se ve en el cuadro, no es un sujeto individual, sino que es una persona colectiva. Vamos a ver ese tema en breve con el 16. Muy bien. Además de donar el derecho natural, o sea, el derecho de gobernarme a mí mismo al soberano, y entonces ya no me gobierno a mí mismo, sino que soy gobernado por el Leviatán y por lo tanto obedezco. Si ya no me mando y me gobierno a mí mismo con el derecho natural, entonces obedezco. Soy un súbdito. Además de ese acto de habla, sucede otro acto de habla que es la autorización ilimitada. Autorizo todos los actos de esta persona como si fueran míos. Como si fueran míos. Y no tengo que estar absolutamente de acuerdo todo el tiempo con lo que hace esta persona para que el Estado tenga sentido. Estamos en la modernidad, la voz humana es trompeta de guerra y sedición, y esta idea según la cual tenemos que sentarnos todos, armar una gran mesa de consensos y ponernos de acuerdo en cosas, parecería ser que si tenemos que esperar a eso, no llegaríamos jamás a instaurar un Estado. Bien. Respecto de la pregunta si el soberano pacta, bueno, ya lo hemos aclarado, ¿no? Y después queda por marcar que el Estado que surge así no necesariamente es una monarquía,
está claro en el texto, muchas veces no termina de estar claro en nuestra conciencia o en nuestra imagen de Hobbes, o al menos la imagen de Hobbes que hemos aprendido, y en todo caso ahí hay que desaprender, ¿no? Esta idea según la cual Hobbes piensa la monarquía, error, ¿sí? Esta portada es una concepción personal del Estado, porque lo vemos como una persona, pero es una macro persona con mini personas adentro. Una macro persona artificial con mini personas naturales ahí adentro. Ahora vamos a entrar en lo de persona natural y persona artificial. Muy bien. Entonces, ¿puede ser monarquía? Si ese en el que hemos depositado, hemos transferido, donado, digámoslo así más precisamente, nuestro derecho natural, es una persona natural que se pone la máscara. Si son tres personas naturales que entran a la asamblea y se ponen la máscara, entonces ya es una asamblea y se llama aristocracia. Y si es una asamblea de personas que se ponen la máscara y somos todos, entonces se llama democracia. ¿Sí? Pero parece que es posible pensar la democracia según el sistema de Leviatán. No debería haber entonces distinciones lógicas o en cuanto a lo que tiene que ver con la idea del Estado, si uno considera un Estado democrático, un Estado aristocrático o un Estado monárquico. Como veremos, son las tres formas de gobierno que Hobbes admite. Y entonces, más allá de la forma de gobierno, lo que importa acá es la forma de soberanía o la forma de Estado, que parece ser la misma para cualquiera de esas tres variantes. En la presentación de esta idea del Estado hobbesiana, vemos que se ponen en juego los vocabularios de dos series de capítulos, sobre todo un capítulo y otros dos capítulos, que serían, en primer lugar, el vocabulario de la transferencia de derechos, o sea, de la donación, en este caso, un transferring it to another, como habíamos visto, según decía en el capítulo 14, cuando hablaba de la renuncia del derecho natural, es un transferring it to another que implica un componente de alienación, un componente de despojarse de un derecho a todo, despojarse, sacarse, alienar, dar un vocabulario del sacarse de encima y no interferir, ¿no? Si uno renuncia al derecho natural en favor de otro, no debería interferir en lo que ese que ahora tiene derecho natural manda que hay que hacer con relación a la paz y la defensa común, y yo, como súbdito, debo obedecerlo. Y ese deber de obedecer se deriva, digámoslo así, de la obligación resultante de los pactos mutuos que hemos hecho unos con otros, digámoslo así. Ahora, con respecto al vocabulario de la transferencia de derechos, podemos decir que ahí se conforma un poder soberano absoluto e irresistible. Es decir, lo que estoy haciendo cuando me despojo del derecho a todo, o del derecho natural, o del derecho de ser juez de los medios que llevan a mi autoconservación, es renunciar a la resistencia. Conformamos un poder irresistible y nos quedamos sin ningún derecho de resistencia, digámoslo así. Esto es renunciar al derecho natural, quiere decir esto, con este vocabulario de la transferencia de derechos. Y lo vemos en esta parte del que pactan, donde dice donación del derecho natural al soberano. Capítulos 14 y 15 entendemos bien qué quiere decir esto. Y una vez que donás el derecho natural al soberano, tercera ley de naturaleza, respeta el pacto que has hecho, ¿no? Que implicaba la donación del derecho natural al soberano. Bien. El otro vocabulario que está en cuestión no es tanto el de la sumisión, sino el de la unión, ¿no? Lo que hacemos cuando autorizamos, lo que hacemos cuando apelamos al vocabulario del capítulo 16, tiene que ver con un segundo componente del pacto que hace
a una personificación y a una identificación. Casi que el primer vocabulario parece más negativo, ¿no? Me saco de encima el derecho natural, lo deposito, se lo regalo al soberano y después no interfiero con lo que él diga que hay que hacer. O sea, una especie de variante negativa, una manera negativa de decir esto, no interferencia en lo que haga el soberano, es decir, obedezco. Mientras que en el otro caso tenemos un concepto que apunta a un sujeto político, orgánico, ¿no? A través de la autorización y a través de un compromiso por la positiva, donde el sujeto se reconoce autor de las decisiones, de las acciones, de la voluntad y de los juicios que emita el Estado. Y entonces, de esta manera, tenemos algo así como una comunidad política que me identifica, ¿no? Con la cual yo me identifico, que me proporciona identidad. Y estos dos vocabularios tienen que estar combinados. Por un lado, el vocabulario de la sumisión, que implica la donación del derecho de gobernarme a mí mismo en otro, que ahora me gobierna, y por el otro lado, la unión, donde cada uno y cada una de estas personas que han decidido incorporarse a ese macro sujeto llamado Leviatán, se comprometen a reconocerse como autores de todos los actos y dichos y juicios y voluntades de quien porte la máscara. Por lo tanto, es una autorización ilimitada. No le damos una autorización restringida a tal o cual asunto, sino que es con respecto a conservar la paz, que vamos a ver que es la causa final del Leviatán, la autorización es ilimitada. Todos los actos del soberano son autorizados. Muy bien. Con esta autorización lo que estamos haciendo es dar el derecho al soberano de actuar y hablar por mí, con el objetivo de la paz y la seguridad común. Muy bien. Si esto es así, entonces el pacto fundador de estatalidad es al mismo tiempo un pacto de sumisión y un pacto de unión, ¿no? Y en ese sentido, Hobbes, al diseñar el pacto de esta manera, trata de desactivar el derecho de resistencia en la medida en que ese derecho de resistencia se venía justificando desde la modernidad, pero también desde algunos pensadores que se remontan a la Edad Media, ni hablar a la Edad Antigua, según Hobbes. Pensadores que tienden a presentar el pacto fundador de estatalidad en dos tiempos, como si hubiera dos pactos. Primero, un pacto de unión, donde el pueblo se vuelve pueblo, y luego un pacto de sujeción, donde el pueblo reconoce en el soberano aquel que manda, y entonces por ese pacto se comprometen a obedecerlo. Pero siendo ya un pueblo, porque antes tuvo lugar el pacto de unión. Bien, Hobbes tiene la intención de que esos dos momentos, o sea, la sumisión y la unión, sucedan en el mismo pacto. Y por eso es un pacto complejo que incluye todos estos momentos, o estos dos momentos como mínimo. Y por eso están estos dos verbos, transfiero y autorizo. Con lo cual la forma representativa, a diferencia de la doctrina del doble pacto, es unión y sujeción a la vez. Es unión y sujeción a la vez. No es primero unión, momento horizontal, y después sujeción, momento vertical,
porque entiende Hobbes, en el contexto de la Guerra Civil Inglesa, que armar el Leviatán con esa lógica es llamar a la revolución y a la decapitación del próximo soberano, como ya le había pasado al pobre Carlos I. Así es que, en contra de la doctrina del doble pacto, que es una manera de justificar el regicidio, el tiranicidio o la revolución o el derecho de resistencia, no hay nosotros del pueblo sin soberano. Y entonces la forma representativa es unión y sujeción a la vez. De esta manera, el soberano es el recipiendario del pacto, y no es que a través del pacto el soberano adquiere más derechos de los que tenía porque el pueblo se los dio, porque la multitud que pactó con estos pactos mutuos se los entregó de esa manera, sino que el soberano ya tiene todo el derecho, de la misma manera que cualquiera en estado de naturaleza ya tiene derecho a todo. Lo único que cambia acá es que los que renuncian al derecho natural, o sea, los súbditos, se privan de resistir, en el sentido de se privan de ser jueces de los medios que llevan a su autoconservación en cuanto a la paz y la defensa común. Y no dicen, me parece que soy yo la mejor persona indicada para o tal grupo o tal secta, las personas indicadas para ser portadores de la máscara representativa soberana. El Estado se funda, en este sentido, sobre, por un lado, la obligación de no resistir y sobre el compromiso jurídico de reconocerse como autores de todas las decisiones que tome el soberano. De esa manera, el soberano conforma un poder irresistible, y sujetarse a ese poder de alguna manera implica identificarse con la acción del soberano, ¿no? Según este segundo vocabulario, no es solamente no resistir, es considerarse autor de todas las palabras y acciones que lleve a cabo el soberano. Frente a esa manera de ver el Estado como algo ajeno, de ver al Estado como un tercero que me oprime o algo así, Hobbes propone que nos concibamos a nosotros mismos adentro, incorporados, en eso que a primera vista parece tan distinto de mí. Concebir la idea del Estado es poder pensar este dispositivo y entonces, en ese sentido, es importante mantener la conciencia de que antes de la sujeción, antes del pacto de sumisión, que coincide con el otro, con el pacto de unión, como habíamos dicho, no hay comunidad, ni pueblo, ni nada más que un agregado de personas sin forma alguna. El nombre que Hobbes reserva para eso es multitud. Y nos vamos a meter en breve con eso. Una consecuencia que se deriva de este planteo de impugnación de la doctrina del doble pacto como habilitación conceptual del derecho de resistencia de un pueblo que, alegando incumplimiento de un pacto previo, decide cortarle la cabeza con derecho a sus gobernantes. Lo que vamos a ver en la Constitución Nacional, por ejemplo, en el artículo 22, es un planteo hobbesiano en el sentido en que también después del pacto, si bien las personas ahora están integradas en un cuerpo político y antes no lo estaban, ahora que habitan el Estado, no es que son parte de un organismo llamado pueblo que puede juntarse y si se junta y decide cambiar las condiciones
bajo las cuales se está gobernando el país y deciden cambiar la forma de gobierno, por ejemplo, no quieren más una monarquía y ahora quieren una democracia, por ejemplo. Bueno, no tienen derecho a hacer eso, incluso cuando se junten todos ellos en una plaza, dado que hemos habilitado para poder conformar este cuerpo político el mecanismo de la representación. Y eso hace que, en definitiva, ningún grupo de personas, por más que sean los 40 y pico de millones de argentinos, todos juntos, en un mismo espacio físico, supongamos, o virtual, que pueda alojarnos, no podemos tomar decisiones como pueblo, sino que somos multitud en la medida en que somos súbditos, en la medida en que somos eh, individuos que obedecen individualmente al Leviatán. Y solo somos pueblo a través de los mecanismos de la representación. Leamos el 22, que está ahí en pantalla, ya compartido. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. De alguna manera, más que el tema de la Constitución, que no existe en el Leviatán, las constituciones son del siglo XIX más o menos, así que en esa época no había constituciones, fin del siglo XVIII, comienzo del XIX. Lo que está diciendo Hobbes es que la única manera que tiene el pueblo de deliberar, poder legislativo, y gobernar, poder ejecutivo, es por medio de representantes. Con lo cual, los representantes son dispositivos personificados, ¿no? Un dispositivo puesto en la investidura de una persona que porta esa máscara, con el objetivo de poder hacer que esa multitud de individuos, ese conjunto de individuos que no son más que muchas personas con muchas palabras y acciones, puedan unificarse en una instancia común. Y entonces el pueblo solamente existe en el concepto, es decir, en el derecho público. El pueblo es una magnitud del derecho público. El pueblo no es nadie y somos todos. ¿Sí? Pero en este punto está diciendo no es nadie. No es nadie en especial, no es ese grupito que está ahí. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete delito de sedición. ¿Sí? Entonces, si es cierto el planteo de Leviatán, el artículo 22 bien podría ser una consecuencia de esa manera de concebir la agencia estatal, ¿no? Y en principio, ¿qué implica que seamos un nosotros o seamos un pueblo? Seguramente lo que no implica es que estamos hablando de un conjunto de personas físicamente existentes. Físicamente existentes somos individuos en multitud. Para Hobbes, incluso después de pactar, seguimos siendo individuos. Y es la multitud la que ha hecho estos pactos mutuos. O sea, muchos individuos han pactado. No es un pueblo que pacta con un gobernante. Y entonces, si pueblo somos todos y no es nadie, como dice Borges de la Patria, ¿no? Que está en esa frase, en esa sentencia conocida, entonces no puede haber grupo que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este. Mientras funcione el dispositivo constitucional, mientras estemos en este régimen más o menos de manera estable y sin grandes amenazas, sin grandes desafíos a la normalidad institucional, entonces tiene que actuar el mecanismo representativo. Y entonces el pueblo o las personas no actúan tomando la palabra por sí mismas, sino que siempre tienen que ser representadas y canalizar en todo caso sus reclamos a través de las instituciones.
Si hay un grupo de personas que dice, se acabó para nosotros el federalismo, queremos algo unitario, o ya no queremos más representantes, queremos una asamblea de democracia directa, o si alguien dice, no queremos más la república, no queremos un régimen republicano, basta de división de poderes, queremos volver a la época de Hobbes. Bueno, cualquier grupo que a nombre del pueblo intente cambiar la forma de gobierno, en realidad está yendo en contra del principio básico de la representación que hace que nadie en particular pueda hablar por el pueblo, sino el soberano, o sea, el representante y la autoridad, las autoridades, o sea, aquellos que han sido autorizados por la multitud y aquellos que sí pueden hablar en nombre del pueblo argentino. A Hobbes le interesa especialmente marcar que no tenemos derecho de resistencia. Eso no implica que las personas no se resistan. O sea, por más que no tengamos el derecho de rebelión, las personas se rebelan igual, le podríamos decir a Hobbes, y Hobbes diría, ya lo sé, chiques, ¿no? Ya lo sé, te estoy viviendo en tiempos de guerra civil, vaya si lo sé. Lo sé mucho mejor que ustedes, nos podría decir. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir? Dice Hobbes, lo que yo quiero marcar es que nunca se tiene el derecho de resistencia. Poder se puede hacer cualquier cosa y estamos en la modernidad, es decir, eh, ese momento donde en esta hipótesis de conflicto las unidades políticas se ven alternando ciclos de paz social con momentos revolucionarios. Y entonces, lo que tenemos es una hipótesis dinámica de consideración de la realidad política. Lo que pasa es que en este punto a Hobbes le interesa marcar qué es lo que se puede hacer con derecho y qué es lo que no se puede hacer con derecho. Y rebelarse no se puede hacer con derecho. Puede ser que el soberano venga contra mi vida y entonces se acabó la relación política ahí. Y entonces volvimos al estado de naturaleza. Pero no tiene sentido decir que hay derecho de resistencia. En todo caso, es la vuelta al derecho a todo del estado de naturaleza. Vamos a ver con más precisión este caso cuando analicemos los capítulos que vienen después del pacto. Dentro de las preguntas que hay en la guía del campus, hemos estado sobre todo trabajando con la pregunta 6 y 7, también con la pregunta 9 un poco, y nos faltaría ver la causa final del Leviatán, como para fijar esto bien, y luego no vamos a entrar en esto, pero atentos y atentas en la lectura, van a aparecer una serie de argumentos a partir de los cuales Hobbes quiere marcar de qué manera no se construyen estados, no se arma la vida en repúblicas. Es como si él estuviera presentando un argumento de eliminación. Y entonces va presentando distintas alternativas, supongamos 5 alternativas o 4, no sé, habría que ver, podríamos discutirlo. Lo importante es que ni la manera 1 se puede hacer, ni la 2, ni la 3, ni la 4, y entonces la única que queda es la 5. The only way to erect such a common power es esta. Ni A, ni B, ni C, ni D. Este tipo de presentación del argumento apunta a impugnar distintos otros patrones a partir de los cuales se han presentado teorías sobre el origen del Estado. Y son todas ellas imposibles de transitar. La única que vale es la que trae Hobbes, es decir, el pacto. Y un pacto de estas características tan especiales. En el comienzo del capítulo 17, que es el primero de esta parte 2, que habla del Estado o de la República, en su primer párrafo nos
aclara para qué hacemos estados, ¿no? ¿Estados para qué? Podría ser el zócalo para esta parte. La causa final, ¿no? El fin de las personas que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre otros, causa final por la cual han introducido esa restricción sobre ellos mismos, eh, a partir de la cual vemos que viven en estados, es la previsión de su propia preservación y de una vida más feliz a partir de esta decisión, de restringirse a sí mismos, ¿no? Esto es lo mismo que decir de sacarse a sí mismos de esa miserable condición de guerra que es necesariamente consecuente con las pasiones naturales de los seres humanos, como se ha visto en el capítulo 13 y en capítulos anteriores de la primera parte, allí donde no hay poder visible que los mantenga en temor reverente. To keep them in awe, ¿no? O sea, está la religión. El capítulo 12 presenta la religión como el temor de los poderes invisibles. Lo que falta en esta naturaleza es un poder visible que los mantenga en este estado de temor reverente. O es temor, pero no está bien traducido si uno dice terror o pánico o algo así, sino que es una especie de miedo respetuoso, miedo reverente. Y tie them by fear of punishment, ¿no? Atarlos por miedo al castigo, a la performance, ¿no? Al cumplimiento de sus pactos y a la observación de esas leyes de naturaleza establecidas en los capítulos 14 y 15. Uno dice, bueno, acá lo que está hablando es de que es por miedo al castigo que obedecemos los pactos, ¿no? Uno podría decir, es una manera de reforzar la obligación, el miedo al castigo, y es lo que hace que la obligación se sustente, ¿sí? y se sustancie, pero no es la fuente de la obligación, el miedo, ¿no? El miedo es un resorte antropológico fundamental que encuentra Hobbes para poder eh, apuntalar, anclar el pacto en una condición de sustentabilidad empírica, de cierta estabilidad con respecto a cómo está armada la naturaleza humana, pero de ninguna manera el miedo es la fuente de la obligación. La fuente de la obligación es el pacto, es la donación, es la autorización. Todos esos actos jurídicos que hacemos cuando pactamos y que hemos visto recién. Entrar en el vocabulario de la representación del capítulo 16 supone introducirse en una filosofía de la máscara. Y en este sentido, el Leviatán se nos muestra como un constructo cultural arcaico para nuestra concepción actual de lo que significa la máscara. Hay como una especie de suposición contemporánea de que hay que ser auténticos, de que hay que dejar de lado todas las máscaras, de que de lo contrario seríamos hipócritas, no estaríamos expresándonos a nosotros mismos y que por lo tanto el hecho de estar enmascarado es como ponerse una careta, como ser inauténtico, como ser fake, ¿no? No ser uno mismo. Bien, de alguna manera, para Hobbes y para su época, que sería la época del barroco, el mundo es un teatro. Esto se ve en obras de Shakespeare, por ejemplo, pero está por todos lados, en Calderón de la Barca, en distintos productos culturales de la época, aparece esta idea de que siempre somos enmascarados, ¿no? En el campus subimos unos videos relativos a un sociólogo canadiense que es Erving Goffman,
y que sostiene que la identidad humana no se puede pensar por fuera de las máscaras que vamos usando según vamos cambiando distintos roles de la vida cotidiana. Tenemos una máscara cuando somos hijo, otra cuando somos padre, pienso en mí, ¿no? Otra cuando soy docente, otra cuando soy amigo, otra cuando soy, etcétera, etcétera, etcétera. Ciudadano, otra cuando soy... Al parecer, participar de la vida social es ya ponerse una máscara, es ya tener una máscara puesta o tener varias máscaras intercambiables. Y lo que vamos a ver en Hobbes es que la definición fundamental del sujeto individual y del Estado va a pivotear en torno del concepto de persona. Y persona quiere decir máscara. Entonces, él va a hacer una gran división conceptual a la hora de marcar las categorías fundamentales de la representación, como nos pide la guía de preguntas, estas definiciones axiomáticas de persona, actor-autor, autorización, etcétera, etcétera. Vamos a entrar en eso. Y luego vamos a saltearnos gran parte del capítulo que tiene desarrollos que no hacen a nuestros intereses, aunque seguramente son muy contemporáneos e importantes. Por ejemplo, la idea de personas no humanas. Ahí esto de los autómatas siendo reconocidos como personas, o ciertos animales, se me ocurre ahora Sandra, la orangutana, persona no humana. Bien, no vamos a poder meternos en esos detalles. Ahora, lo que sí nos importa va a ser en dónde descansa el presupuesto de la unidad política de un pueblo. ¿Mm? En virtud de qué circunstancia la multitud puede considerarse una. ¿Cómo hacemos para unificar una multitud? Este es el problema fundamental del que ya vimos la respuesta. La definición de persona la podemos encontrar al comienzo del capítulo 16, en el primer párrafo. Allí podemos leer que persona es aquel cuyas palabras o acciones son consideradas ya sea como suyas, en cuyo caso va a ser persona natural, ya sea como representando las palabras y acciones de otro sujeto, de otro ser humano, o de cualquier otra cosa a la que se atribuyan, ya sea verdaderamente o ya sea por ficción. Todo eso va a ser la persona artificial. Esto es lo que aclara a continuación. Cuando se consideran como suyas, o sea, cuando estamos ante una persona que es dueña de palabras y acciones o es considerada como siendo dueña de tales palabras o tales acciones, la persona va a ser llamada natural. Y cuando esas palabras y esas acciones se consideran que han sido dichas y actuadas en representación de las palabras y acciones de algún otro, cuando se produce el acting for y el saying for, el actuar por otro y el hablar por otro, entonces estamos ante una persona artificial o simulada. No es natural, digámoslo así. O sea que somos enmascarados, a veces, siempre, a veces nos representamos a nosotros mismos dentro de diversos roles, y en ese caso somos personas naturales, y a veces representamos a otros. Y entonces somos personas artificiales. En algunos casos incluso somos personas artificiales que representan a todo el pueblo. Y entonces nos llamamos soberanos. Son personas artificiales representativas de la multitud, de todos los que han pactado y todas las que han pactado. En el parágrafo 3 tenemos la etimología de la palabra persona y también algo así como ciertas metáforas conceptuales a partir de las que se habilita la idea de representación y de persona.
que son el teatro y los tribunales, ¿no? El derecho y los tribunales. También aparece la teología también, como una fuente simbólica importante para trabajar el concepto de persona. Y en este cruce de teología, derecho y teatralidad, Hobbes introduce esta idea según la cual siempre que tenemos una relación de representación, siempre que hay una persona artificial, ¿sí?, que está en representación de otra que es natural, tenemos que meternos en la relación de actor-autor. Las palabras, dicen en el artículo 4, ¿no? Perdón, parágrafo 4 del capítulo 16, las palabras y acciones de algunas personas artificiales son propiedad de aquellos a quienes representan, y entonces la persona es el actor, y el propietario de sus palabras y acciones es el autor, en cuyo caso el actor actúa por autoridad. Muy bien. Y así como el derecho de posesión es llamado dominio, así, esto es lo que me importa, el derecho a hacer cualquier acción es llamado autoridad. Por lo que autoridad significa siempre el derecho a hacer cualquier acto, y hecho por autorización es lo hecho por comisión o licencia de aquel a quien el derecho pertenece. Muy bien. Yo diría que después de haber hecho estos links entre estas categorías fundamentales del vocabulario representativo, pasemos a cómo una multitud de seres humanos puede ser una persona. Capítulo 14 en adelante. Una multitud de seres humanos se hace una persona cuando son representados por un hombre o una persona, y acá sería un ser humano o una asamblea de seres humanos, siempre que se haya hecho con el consentimiento de cada uno en particular de los de aquella multitud. Pues la unidad del mandatario, no la unidad de los representados, es lo que hace de la persona una persona, y es el mandatario el portador de la persona y de una sola persona. La unidad en multitud no puede entenderse de otra forma. No puede entenderse de otra forma. Y entonces ahí vienen todos esos argumentos por eliminación del capítulo 17 que muestran cómo esa unidad de la multitud que se llama organización estatal y que se expresa en la persona del soberano como portador de la máscara del Estado, no se puede hacer más que de la manera en que Hobbes lo plantea en el capítulo 17, parágrafo 13. Muy bien. Puesto que la multitud no es por naturaleza uno, sino muchos, no se les puede considerar como uno, sino como muchos autores de cada cosa que su representante diga o haga en su nombre, entregando cada uno al mandatario común autorización de sí mismo en particular y siendo dueño de todas las acciones que el representante haga en el caso de haberle dado autorización sin límite, que es lo que vemos que sí, que va a suceder en el pacto. Le damos la autorización sin límite y cada uno de los pactantes somos cada uno de nosotros, autor-actor. No es una asignación de agencia que se da colectivamente. La multitud no es un sujeto político. No es una por naturaleza. Por naturaleza son muchas. Hay como una falsa suposición que viene de la gramática
que por el hecho de leer multitud como un sustantivo en singular, nos pensamos que la multitud es una. Pero en realidad decir la multitud es decir muchas personas, cada una con sus propias palabras y acciones, y ninguna de ellas unificándolas a todas y hablando y actuando por ellas, a partir de un pacto que han hecho todas ellas en común. Muy bien. La unidad de multitud no puede entenderse de otra forma. O sea, cuando hablamos de unidad del pueblo, ¿en quién descansa la unidad del pueblo? No es la unidad del representado, sino la unidad del representante. No es la unidad de criterio, la concordia, el estar todos más o menos de acuerdo los representados, lo que hace del Estado uno, lo que logra unificar a esa multitud en una organización unitaria en el fondo, somos uno, aunque después tengamos una organización federal, depende de la unidad del representante. Y entonces depende de que dejemos de tratar de ponernos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer y nos pongamos de acuerdo en quién designamos para que juzgue qué es lo mejor que hay que hacer. Y todos los demás lo obedecemos. Y si no nos gusta, nos la aguantamos, lo obedecemos y sabemos que no está bien la rebelión, incluso cuando pensemos que, bueno, no tenemos derecho, pero nos conviene. Hobbes nos recuerda que hacemos pedagogía de la rebelión cada vez que nos rebelamos, ¿no? Recuerden el capítulo 15, la discusión con el necio, perdón. El golpe de Estado, la revolución o el tomar por la fuerza sin derecho el aparato estatal lleva a que se lesione el derecho y a que se dejen de respetar los mecanismos institucionales para tramitar los conflictos o la decisión entre distintas alternativas que siempre se presentan en la vida de todos los estados. Entonces, si no lo pueden canalizar institucionalmente, las personas van a tratar de rebelarse. Ahora Hobbes trata de hacerles ver que si arrancan con el ciclo revolucionario, va a ser muy posible que tengan éxito al comenzarlo, pero el problema va a ser cerrarlo, ¿no? El necio representa lo difícil que es cerrar el ciclo revolucionario y por lo tanto lo errónea que es la revolución para la vida de un Estado. Si es posible plantearlo de una manera obediente y amigable con respecto a las instituciones, seguramente va a ser mucho mejor para todos, dice Hobbes. Párrafo 16. Y si el representante consiste en muchos hombres, la voz del mayor número de ellos debe ser considerada como la voz de todos. En caso de que estemos hablando no de una monarquía, sino de una democracia o de una aristocracia, una asamblea de pocos o de todos, para que todos tendrían el derecho a entrar, hay que buscar alguna manera de reducir la multiplicidad de voces dentro de la asamblea a la unidad. Y entonces va a haber que votar y reducir a partir del mayor número y considerar eso como la voz de todos. También aquí es importante tener en cuenta cuando uno está analizando formas de gobierno que no son monárquicas, que es importante que se puedan reducir las voluntades a una y que no termine la deliberación con un empate, ¿no? Esto puede llevar, ¿no?, dice Hobbes, a que a causa de la diversidad de opiniones e intereses de los seres humanos, la persona representativa se convierta a menudo y en casos de la mayor trascendencia, en esos casos donde tiene que decidir de una manera clara, en una persona muda e inhábil, ¿no? No puede hablar y no puede actuar en nombre de la multitud, especialmente en caso de guerra.
¿no? Cuando se presenta el estado de naturaleza o cuando amenaza con meter la cola el monstruo de la excepción, digámoslo así. Bien, es importante marcar entonces que para una multitud de seres humanos parece fundamental la representación, es decir, armar esta relación de autorización, de actor, vínculo de autor-actor con un representante común, si es que queremos tener una palabra y una acción, un discurso y una acción como un colectivo. Si queremos decir algo como pueblo y si queremos actuar como pueblo o como nación argentina, parece que tenemos que tener representantes comunes. Y no por el hecho de estar todos de acuerdo, vamos a hacer un Estado. No es la unidad de los representados, sino la unidad del representante, de la persona artificial, la que configura la unidad política de un pueblo. Y entonces, para poder opinar sobre algo, necesitamos tener un representante. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el pueblo? ¿Qué es lo que dice el pueblo? ¿Qué es lo que hace el pueblo argentino? Digámoslo así, por poner este ejemplo. No lo que hace tal o cual grupo de personas, no lo que hace el conjunto de todas esas personas, sino lo que hace y dice su soberano en nombre del pueblo. Y para saber qué opina el pueblo argentino sobre algo, tendríamos que ir a ver qué es lo que opinan los representantes del pueblo argentino sobre algo. Y entonces quizás haya que ir a consultar al Poder Legislativo cómo se ha pronunciado ante tal o cual situación conflictiva, cuáles son las leyes que han salido de allí, cuáles son las declaraciones del Poder Ejecutivo en conferencia oficial, de prensa, etcétera, ¿no? Ante tal o cual problema que surge, allí tenemos la posibilidad de decir algo y hacer algo como argentinos. De lo contrario, sin los mecanismos de la representación, eso no sería posible. Por naturaleza, no hay sujetos políticos colectivos, según Hobbes. Si existen, es por artificio.